Es tan inoportuna esta gota que con haber cerca de 2 meses que comenzó, no me quiere dejar. No me deja andar, ni escribir, ni hacer nada con ella hartos días, y por esto no os he escrito en ellos. Así le decía Felipe II en el verano de 1587 a su hija Catalina Micaela, en una carta tan breve que parece poco más que la nota de disculpa de quien casi no puede ni escribir. Sin embargo, aún convaleciente, el rey se esfuerza por hacerlo de su puño y letra para demostrar el afecto que siente por su hija pequeña, a la que ha casado con un duque en las lejanas tierras del Piamonte italiano. La gota es una vieja compañera con la que Felipe II ha terminado por acostumbrarse a vivir. Pese a ella, el rey se entrega a las 3 cosas que verdaderamente le gustan: caza, trazas y jardines, y también se dedica a esas otras muchísimas tareas que no son tanto de su agrado, pero que le caben como a rey católico encargado de gobernar un imperio casi universal. En buena medida son las manos del monarca las que, escribiendo sin cesar, hicieron posible que el suyo fuera un imperio en el que, según un contemporáneo, su nombre suena desde donde nace el sol hasta donde el sol se pone. Ocupado en hacer que su nombre siguiera sonando de una punta a otra de su imperio, Felipe el Hombre encontró tiempo y fuerzas para escribir esa breve carta a su hija menor, que cierra con un «vuestro buen padre», como era habitual. Las cartas de Felipe II a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que se conservan en Turín, constituyen un auténtico tesoro a la hora de descubrir los detalles más íntimos del monarca. Durante su estancia en Portugal, Felipe II escribió periódicamente a sus hijas, entonces adolescentes, y también fue abundante la correspondencia con Catalina cuando su hija menor marchó a Italia. Desgraciadamente no se han conservado las que el rey recibió de ellas. La razón nos la da el propio Felipe en una de sus cartas. A las demás cartas vuestras, por ser ya viejas, acuerdo de no responder, sino quemarlas, por no cargar más de papeles, y no creo que hay nada en ellas a que hubiese que responder, pero si lo había, me lo podréis volver a escribir. Esto no significaba en absoluto una falta de sensibilidad por parte del rey hacia sus hijas. En otra de sus cartas, confesaba haber contado los días desde la marcha de Catalina. Ayer hizo 3 años que os embarcasteis y que no os veo, que no me ha dado ahora poca soledad, y sé que con razón la puedo tener de vos, por lo que me queréis y yo os quiero. Otra relación intensa y muy especial fue la que Felipe II mantuvo con sus 2 hermanas, María y Juana. Los 3 tuvieron que superar la temprana muerte de su madre, la emperatriz Isabel, ocurrida cuando Felipe, el mayor de ellos, tenía 12 años y Juana, la más pequeña, tan solo 5. Tanto María como Juana habrían de tener papeles muy importantes en la política del siglo XVI, como correspondía a las hijas del emperador. Y también ambas terminarían viviendo en el convento de las Descalzas Reales, que se convirtió así en el segundo lugar más importante de la corte, después únicamente del Palacio del Rey. Felipe II tuvo también 2 hermanastros, Margarita de Parma y Don Juan de Austria. Pero ¿podía Felipe II compaginar la gobernación de un imperio como aquel con el cariño hacia sus hermanas y ser también un buen padre? Ningún cuadro genealógico moderno logrará por sí solo hacernos comprender lo que suponía exactamente formar parte de una familia como la de los Austria, los Savís, los Valois, los Tudor o cualquier otra de las dinastías cuyos miembros ocuparon un trono en la Europa del siglo XVI. Por más fieles que sean en sus datos, deben rendirse a la inmediatez fascinante y algo mágica que poseen los árboles genealógicos antiguos. Sus apretadas ramas revelan parentescos más o menos cercanos que podrían terminar por ser invocados a la hora de reclamar un territorio. Sus enrevesados nudos atestiguan la existencia de enlaces matrimoniales cruciales que con el paso del tiempo vendrán a solucionar algunas de las frecuentes crisis sucesorias y muestran algunas claves de la política general del siglo XVI, cuando una familia real era algo más que una familia.
Europa estaba entonces construida en su mayor parte sobre comunidades políticas no muy bien estructuradas y que necesitaban, por lo tanto, reconocerse a través de una determinada dinastía. Así, los Tudor de Inglaterra, los Valois de Francia, los Habsburgo de Portugal o los Austria de la monarquía hispánica venían a dotar de cierta coherencia a un conjunto de territorios que carecían de ella en lo legislativo, lo institucional, lo jurídico e incluso hasta en lo geográfico. En el siglo XVI, los asuntos familiares de los miembros de una dinastía pueden ser calificados de cuestiones de Estado. En esta magnífica estampa de la sucesión de los Austria, Felipe II aparece rodeado de sus 4 esposas, como un nudo más en la casi interminable progenie de los Habsburgo. En el archivo de Simancas se guardan y también se cuidan y se restauran cuando es necesario 3 de las capitulaciones matrimoniales de Felipe II. Solo falta aquí la de Isabel de Valois. Los 4 matrimonios son un buen ejemplo de la estrecha relación que había entre la política y las alianzas matrimoniales que se establecían entre las distintas coronas, como uno de los instrumentos básicos de la lucha política internacional. Bajo estas premisas se produjo el primer matrimonio del joven príncipe Felipe con María Manuela de Portugal. También fueron intereses políticos los que movieron a Carlos V a concertar la unión de su hijo con María Tudor. El matrimonio con la reina de Inglaterra, que convertía a Felipe en rey consorte de aquel país, era una oportunidad perfecta para crear una fuerte alianza anglo-española contra el enemigo común en aquellos momentos, Francia. Con el matrimonio de Felipe con Isabel de Valois se intentaba abrir una nueva era en las siempre difíciles relaciones con Francia, en un momento en el que el Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis ponía fin, aunque fuera momentáneamente, a muchos años de guerra con este país. Finalmente, en 1570, se produjo el enlace de Felipe II con su sobrina Ana de Austria. Felipe entonces tenía 43 años, pero aún no tenía un heredero varón. Lo familiar era considerado un instrumento de la política más que una simple cuestión personal, y venía a desbordar con mucho el campo de lo privado. Poco se puede decir a este respecto de su primer matrimonio, llevado a cabo en la ciudad de Salamanca en 1543, cuando tanto Felipe como María Manuela rondaban los 16 años de edad. La joven esposa murió el 8 de julio de 1545, pocos días después de dar a luz a su hijo, el príncipe Don Carlos. Si María Manuela era prima hermana de Felipe, su segunda esposa, María Tudor de Inglaterra, fue su tía, pues era hija de Catalina de Aragón, hija a su vez de los reyes católicos. La boda se celebró en la Catedral de Winchester el 25 de julio de 1554. Justo el día anterior a la boda, la pareja recibió la visita del enviado personal del emperador, que llevaba a Felipe, como regalo de bodas, su investidura como rey de Nápoles y duque de Milán. De los 4 años que duró el matrimonio, Felipe solo estuvo junto a su esposa 15 meses. María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558 y con su muerte todos los poderes de Felipe en Inglaterra se extinguieron automáticamente. Una vez establecido el compromiso matrimonial de Felipe con Isabel de Valois en el Tratado de Cateau-Cambrésis, Isabel viajó a España a principios de 1560, trasladándose a Guadalajara, en cuyo palacio de los duques del Infantado habría de celebrarse la boda.
Felipe era casi 20 años mayor que Isabel, que con solo 14 años aún era una niña. El primer embarazo de Isabel estuvo lleno de complicaciones, ante las cuales los médicos de la época poco podían hacer, e Isabel terminó abortando. Felipe II se preocupó siempre personalmente por los problemas de sus esposas en los partos. La reina terminaría recuperándose y un año después estaba de nuevo embarazada. Así nació Isabel Clara Eugenia, quien junto a su hermana Catalina Micaela, nacida un año después, habrían de ser las dos personas más importantes en la vida personal de Felipe. No obstante, es muy posible que el rey se sintiera decepcionado al no engendrar un varón que asegurara la herencia de sus reinos, ante las cada vez más evidentes muestras de incapacidad del príncipe don Carlos. El siguiente embarazo de Isabel la llevó a la muerte. La reina abortó el 3 de octubre de 1568, muriendo unas horas después. El rey, que había permanecido a su lado hasta el final, estuvo de luto durante todo un año, y en junio de 1569 decía refiriéndose a sus dos hijas: Son todo el consuelo que me ha quedado de haberme privado nuestro Señor de la compañía de su madre. Las pequeñas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela eran efectivamente las dos únicas hijas de Felipe en aquel momento, ya que el príncipe Carlos había muerto, confinado en sus aposentos por Felipe II, tan solo unos meses antes que Isabel. Su muerte se produjo en circunstancias tales que dieron pábulo a todo tipo de conjeturas y pasaron a engrosar las páginas de la leyenda negra que ha rodeado la figura de Felipe II. Y fue la necesidad de un heredero varón la razón fundamental que empujó a Felipe a su cuarto matrimonio con su sobrina Ana, que había nacido en Cigales, Valladolid, durante la regencia de su madre, María de Austria, y el esposo de esta, Maximiliano II. Pero en aquel otoño de 1570 tuvo que viajar desde Austria hasta Segovia, donde habría de celebrarse la boda. En un principio se planteó la posibilidad de que viajara también María de Austria, que era ya emperatriz, acompañando a su hija. Pero la nueva, cuarta y última esposa de Felipe II hubo de viajar sola al desestimarse finalmente que con ella lo hiciera la emperatriz, ya que esto hubiera exigido concederle ante su hermano una precedencia que le era debida por el protocolo. Aunque la rama vienesa de los Austrias siempre había reclamado para sí la consideración de tronco principal en atención a su condición imperial, en la práctica eran sus parientes españoles los que pretendían ocupar ese lugar al frente de todos los católicos. Las relaciones entre ambas ramas nunca fueron demasiado buenas, aunque en el Alcázar segoviano quedaran unidas a través del matrimonio de Felipe con una mujer que le daría 7 hijos, aunque solo uno lograría sobrevivirle. El primero de ellos nacería un año después y fue un varón al que se bautizó con el nombre de Fernando. Eran momentos felices para el rey de España y Tiziano supo reflejarlo magistralmente, asociando en este gran cuadro el nacimiento del tan ansiado heredero y la victoria en la batalla de Lepanto. Pero Felipe II tendría aún que esforzarse en conseguir asegurar la herencia de sus reinos, pues a la muerte de Fernando se sucedieron las de otros dos príncipes herederos, Carlos Lorenzo y Diego Félix, viniendo a recaer el trono a la postre en el futuro Felipe III, un príncipe que no nacería hasta 1578. Este retrato de familia de Felipe II discurre inevitablemente a través de varios nombres de mujer: su madre, sus 4 esposas, sus hijas, sus hermanas y también sus tías carnales, especialmente María de Hungría. María era una mujer de gran cultura e inteligencia y fue gobernadora de los Países Bajos desde 1530 hasta 1556, momento en el que decidió apartarse de la política, coincidiendo con la abdicación de su hermano el emperador. Ella fue la principal anfitriona de Felipe durante su primer viaje a los Países Bajos y la que organizó en su honor las maravillosas fiestas de Banch que tanto impacto produjeron en el entonces príncipe. Actualmente el pequeño pueblo de Banch ha querido recuperar el espíritu de las fiestas que María de Hungría daba en su palacio
y especialmente de la que en 1549 ofreció al sucesor de la corona española. En 1949, coincidiendo con el 400 aniversario de estos sucesos, se llevó a cabo una restauración del palacio que alberga actualmente al ayuntamiento de la ciudad y que incluyó la recuperación de los emblemas de los Austria, tan denostados durante mucho tiempo en estos territorios. Y en la escalera del edificio, un pintor plasmó con trazos actuales este espíritu festivo lejano de los juegos, torneos y lances de todo tipo que María de Hungría ofreció a Felipe y en los que el príncipe tendría, como es lógico, un papel muy destacado. Margarita de Parma fue también gobernadora de los Países Bajos, ya que Felipe decidió dejar a su hermanastra en este difícil cargo a partir de 1559. Pero es entre estos muros del convento de las Descalzas Reales de Madrid donde encontramos las huellas del más cálido amor fraterno de Felipe. Fue la menor de ellas, Juana, la que hizo construir este magnífico palacio-convento cuando decidió retirarse del primer plano de la política. Anteriormente había asumido la regencia de España y para hacer este servicio a su dinastía debió dejar en Lisboa, donde había contraído matrimonio, a su hijo de pocos meses, don Sebastián, que llegó a ser rey de Portugal y al que no volvería a ver nunca más. Fue la única mujer jesuita de la historia y su muerte en 1573, a los 38 años de edad, fue un duro golpe para el rey. Unos años después, vendría también a vivir a este mismo convento la otra hermana de Felipe, la emperatriz María. Así, el encuentro entre Felipe y su hermana, que no se pudo producir en 1570, se celebró por fin en 1582, cuando María ya había enviudado del emperador Maximiliano II, lo que, por otra parte, resolvía el problema de las precedencias, y decidió regresar a España. Escribiendo a sus hijas desde Portugal, el propio rey nos ha dejado un relato de cómo se produjo el encuentro bajo una copiosa lluvia. Salí del carro a prisa y le fui a besar las manos antes de que pudiese salir del suyo. Y lo que ella y yo holgaríamos de vernos, lo podéis pensar, habiendo 26 años que no nos habíamos visto, y aún en 34 años, solo 2 veces nos hemos visto y bien pocos días en ella. En la ciudad belga de Namur, dentro de esta catedral de Saint-Aubin, levantada en el lugar que ocupaba primitivamente una colegiata del mismo nombre, un advertido visitante puede encontrar todavía escondida detrás del altar mayor la placa que conmemora la muerte de don Juan de Austria, el único hermano varón de Felipe que falleció en esta ciudad en octubre de 1578. El rey le había nombrado gobernador de los Países Bajos en medio de una de las habituales crisis por las que atravesaban estos territorios, y el triunfador de Lepanto encontró aquí la muerte a causa de unas fiebres tifoideas. Su cuerpo fue entonces troceado para poderlo llevar hasta España a través de Francia, pero su corazón y vísceras quedaron en Flandes y aún son rememoradas, aunque discretamente, en este lugar. Don Juan de Austria había nacido en 1547, 20 años después que Felipe, y era fruto de los amores del emperador, que entonces tenía 47 años, con la joven flamenca de 18, Bárbara Blomberg. Según era el deseo de su padre, Felipe aceptó a don Juan plenamente como hermano, aunque nunca quiso otorgarle el título de alteza, y con el transcurrir de los años terminaron surgiendo en el corazón de Felipe ciertas desconfianzas hacia don Juan, debidas en parte a recelos personales y también al doble juego del secretario Antonio Pérez. Felipe II parece haber sido siempre muy consciente de su pertenencia a una familia extensa
e incluso llegó a alardear, con cierta exageración, allá por 1567, de que había logrado ver en alguna ocasión a todos sus parientes, excepción hecha, según él mismo confesaba, de su tía Catalina de Austria y de su sobrino don Sebastián de Portugal. Con este último se entrevistó por fin en el monasterio de Guadalupe en 1576, pero a su tía Catalina tuvo que conformarse con conocerla a través de los cuadros, que como este de Antonio Moro, formaban parte de su impresionante galería de retratos de familia. La mezcla de frialdad y afecto es una característica de las relaciones entre Felipe II y los miembros de su familia. El hijo devoto que lleva los restos del emperador Carlos y de la emperatriz Isabel al monasterio de El Escorial es el mismo que en los años finales del reinado de su padre se opone abiertamente a su política imperial. El que fue severo juez con su hijo don Carlos es también el padre cariñoso que escribe cartas deliciosas a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Aquel que veíamos correr apresurado bajo la lluvia hacia su hermana María es el mismo también que se opuso una y otra vez a que los Países Bajos pasaran a su soberanía. Ahora bien, el porqué de esta conducta de Felipe no hay que buscarlo en algún rasgo oculto y oscuro de su carácter. Afortunadamente, la historiografía actual ha superado de forma definitiva las imágenes truculentas que nos habían llegado de Felipe II y se limita a explicar su actuación en el marco determinado de la cultura política y material de la segunda mitad del siglo XVI, en la que todas aquellas decisiones que hubo de tomar, incluso las más conflictivas, encuentran explicación de una u otra forma. Esto no significa que se pueda ignorar la existencia de sus múltiples y contrapuestas imágenes, porque a lo largo de los 4 siglos que nos separan de su muerte ha habido muchos Felipes II, y todos ellos han de ser reconocidos porque existen en la cultura y en la mentalidad de cada época. Tampoco hay que olvidar que sus propios vasallos fueron bastante duros en los juicios que hicieron sobre el rey. Para la mayoría de ellos, Felipe II estaba haciendo demasiadas cosas, y en todas ellas la regia voluntad se hacía notar cada vez más. Esa voluntad reforzada se hizo notar especialmente en la corte, donde Felipe II forjó un estilo nuevo de representarse con la pretensión de ocultar su propia persona. Para lograrlo, sacó todo el partido posible a sus secretarios y consejeros e hizo de la consulta escrita su forma habitual de despachar los negocios del Estado. El retraimiento de la figura monárquica se veía además reforzado tanto por la implantación de la etiqueta borgoñona como por la existencia de una serie de espacios reservados a los que solamente podían acceder el rey y sus elegidos. Estos espacios del rey oculto se completaban con la multiplicidad de palacios y sitios reales que, rodeando la corte, formaban una auténtica red de lugares en los que el rey pasaba buena parte de su tiempo, dedicándose, claro está, a sus 3 aficiones favoritas: caza, trazas y jardines, y desde los que entraba en comunicación con su dilatadísimo imperio. Pocos monarcas fueron tan conscientes como Felipe II de la importancia de los espacios y de los magníficos resultados que podía obtener quien los controlase a su voluntad, como quedó reflejado perfectamente en este monasterio de El Escorial. Si como rey que escribe sin cesar intentaba vencer los efectos perturbadores de la distancia, como príncipe que pretendía retirarse de la visión general, logró trastocar los usos tradicionales de la visión de reyes, abriendo o cerrando, con gestos diversos, el espacio que le rodea. Ante quienes reciben audiencia o lo ven participar en alguna ceremonia, puede presentarse lejano e imponente, rodeado de un espacio simbólico e impenetrable. Puede el rey, en cambio, dar muestras de fresco ingenio oral cuando departe con los cortesanos de su círculo más íntimo, forjando así esa larga serie de dichos y anécdotas que parece inagotable y que alguien calificó como el lado amable de un rey severo. Podría decirse que Felipe II tenía mucho de actor,
Plenamente consciente de la importancia de su imagen y siempre dispuesto a hacer los gestos precisos para forjarla, el rey fue alguien que intentó controlar cuanto pudo la expresión de sus propios sentimientos, pero no como consecuencia de una psicología atormentada, sino como resultado de una cultura cortesana que exigía cuidar celosamente la reputación ante propios y extraños. Si sumamos los efectos de esta cultura cortesana a las necesidades de gobernar un imperio casi universal, encontraremos mucho más explicable que el rey prudente fuera al mismo tiempo el monarca severo de las más duras decisiones y el padre tierno que escribe una carta semanal a sus hijas durante su estancia en Portugal. Ciertamente este lado amable del rey severo se encuentra estrechamente vinculado a lo familiar y en especial al mundo de las dos hijas que Felipe II tuvo con Isabel de Valois. Las cartas que les escribió pueden considerarse lo más parecido a un diario de las jornadas reales que Felipe II hubiera escrito en primera persona para que lo leyesen las infantas todavía muchachas. Los escenarios que vemos aparecer en esta amenísima correspondencia son ante todo los distintos sitios reales a los que el rey gustaba retirarse y que estaban situados en los alrededores de Madrid. Y desde esos escenarios que le son tan gratos, Felipe II envía a sus hijas las noticias de lo que le sucede, le sorprende, recuerda o espera, estableciendo un delicioso diálogo con las niñas, a las que vemos crecer a medida que el epistolario avanza en el tiempo. El Felipe II de las cartas a sus hijas es un rey que se ocupa de un envío de rosas, azahar, junquillo y violetas, que recibe complacido el dibujo de un caballo que ha hecho uno de sus hijos más pequeños, o que se preocupa porque aprendan bien a leer y a escribir, que parece haberse emocionado con unos ruiseñores que puede oír desde la ventana de su aposento en Lisboa, y que Magdalena, la buena de Magdalena, les envidia porque ya pueden comer fresas y ella todavía no. Esta envidiosilla Magdalena, de apellido Ruiz, se trataba en realidad de una truancilla de palacio, una especie de bufón con sayas que junto a otros más como Agustín Profit, llamado el Calabrés, habían acompañado al rey en su viaje a Portugal para divertirle con sus bromas y juegos. De algún modo, se puede considerar que estos personajes formaban parte también de la familia real, hasta llegar el caso de que algunos, como Pedro Hernández de la Cruz, Perejón, era tan cercano a Felipe II que se le llegó a llamar, irónicamente, privado del rey. Sin duda era divertida la corte de este, en otras ocasiones, severo rey católico, pero que en las relaciones familiares, especialmente con sus hijas, nos muestra su faceta más sentimental. Es una lástima que no se hayan conservado las cartas que Felipe recibió de sus hijas. Ellas nos hubieran dado la otra visión, la que Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela tenían de su padre. Pero por las respuestas del rey podemos adivinar un mundo feliz de juegos, dibujos de niños, bromas, miedos y hasta de fresas y ruiseñores. Ese Felipe II que cierra sus cartas con un evocador, vuestro buen padre, es tan cierto como el monarca que hizo gala de una majestad impenetrable, el que era criticado en coplas y pasquines dentro y fuera de su corte, o el que hacía sonar su nombre en las 4 esquinas del mundo.